Miras a tu alrededor y te preguntas por qué los ricos siguen haciéndose más ricos mientras tú peleas por las sobras. ¿Por qué, sin importar cuánto trabajes, sigues encadenado a las facturas, a las deudas, a la mera supervivencia? Se siente injusto, ¿verdad? Pero aquí va la verdad que casi nadie se atreve a decir. El dinero no obedece a la justicia, el dinero obedece al poder. Y el poder siempre se toma, nunca se concede. Por eso sigues roto, porque aún crees en jugar según las reglas, en esperar tu turno, en confiar en que alguien recompense tu esfuerzo. Los ricos no esperan, los ricos no tienen fe. Los ricos diseñan la riqueza, doblando personas, sistemas e incluso la realidad a su voluntad. Y si no entiendes los fríos principios maquiavélicos detrás de ese juego, siempre serás presa, un sirviente del imperio de otro. Lo que estoy a punto de compartir no es motivación barata, no es otro cuento de trabaja más, ahorra más. Esto es conocimiento peligroso, casi prohibido, conocimiento que te vuelve indescifrable, intocable, imparable en la persecución de la riqueza. Si lo dominas, no volverás a ser ordinario. La mayoría cree que la riqueza depende de inteligencia, suerte o talento. Ilusiones. Si eso fuera cierto, los genios no morirían pobres y los trabajadores incansables no se ahogarían en deudas. La riqueza no va de capacidad pura, va de estrategia. Estrategia fría, táctica, maquiavélica. Maquiavelo escribió: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En otras palabras, el dinero golpea más hondo que la sangre. La riqueza es supervivencia, es estatus, es poder, y quienes la controlan, controlan a los demás. Primero debes entender esto: el dinero no es neutral, es un arma. En manos del débil se escurre, en manos del fuerte se multiplica. Y esta arma solo la empuñan quienes se desprenden de las ilusiones infantiles. Empiezas rompiendo tu vieja identidad. Dejas de pensar como víctima de las circunstancias. Y comienzas a observar, porque la verdad es que la mayoría está ciega. Es predecible, es emocional. No ven cómo los están jugando en el gran tablero del dinero. Pero cuando abres los ojos, cuando miras en lugar de reaccionar, ves cómo se construye la riqueza de verdad. Mira al hombre promedio, trabaja duro, ahorra unas monedas, juega limpio, y aún así su vida es una jaula, su labor enriquece a otro. ¿Por qué? Porque cree en el esfuerzo, no en el apalancamiento. Cree en la equidad, no en la manipulación. Cree en las apariencias, no en el poder. Esa ceguera es exactamente por la que sigue pobre. Así que, el primer paso en tu transformación es abandonar la mentalidad de la víctima y adoptar la del estratega. Deja de quejarte de la injusticia del sistema. En su lugar, estudia el sistema. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los jugadores clave? ¿Dónde están sus debilidades? ¿Cómo puedes usar sus propias reglas en su contra? Los ricos no se preocupan por la justicia, se preocupan por los resultados. Aprenden a usar el apalancamiento, ya sea el dinero de otras personas, el tiempo de otras personas o las ideas de otras personas, para multiplicar su poder. Un empleado vende su tiempo por un sueldo fijo. Un estratega crea un sistema donde el tiempo de cientos de empleados genera riqueza para él, incluso mientras duerme. El segundo principio maquiavélico es dominar el arte de la percepción. El poder no solo reside en lo que eres, sino en lo que los demás creen que eres. Debes cultivar una imagen de confianza, de competencia, de misterio. No reveles todos tus planes, no muestres todas tus cartas. Haz que la gente subestime tu inteligencia o sobreestime tu influencia, según lo que te convenga. Aprende a leer a las personas, a entender sus miedos, sus deseos, sus vanidades. Esa información es tuya para usarla. No se trata de ser deshonesto, se trata de ser estratégico. El mundo es un escenario y tú decides qué papel quieres interpretar. Si interpretas el papel del cordero, te devorarán. Interpreta el papel del pastor que guía al rebaño, o incluso el del lobo que se esconde entre ellos. Y aquí viene el tercer pilar, quizás el más difícil de aceptar. Debes volverte emocionalmente desapegado del dinero. La mayoría de la gente tiene una relación tóxica con él. Sienten miedo a perderlo, euforia al ganarlo,
envidia al verlo en otros. Estas emociones nublan su juicio y los llevan a tomar decisiones terribles. Para el estratega, el dinero no es más que una herramienta, una cifra en una pantalla, un medio para un fin. No siente apego por él. Por eso puede tomar riesgos calculados, cortar pérdidas sin dudarlo y reinvertir sus ganancias con una frialdad que al hombre común le parecería inhumana. Esta indiferencia calculada es tu mayor ventaja. Mientras otros se paralizan por el miedo o se ciegan por la codicia, tú actúas con precisión quirúrgica. Esta transformación no es para los débiles de corazón. Requiere que sacrifiques tus viejas creencias, que te deshagas de la culpa que la sociedad te ha impuesto por querer más. Te dirán que eres egoísta, que eres ambicioso, que has cambiado. Y tendrás que sonreír, porque sabrás que esos son los sonidos de la mediocridad resistiéndose a tu ascenso. Estás dejando de ser una pieza en el juego para convertirte en el jugador. Ya no eres la oveja que sigue al rebaño, sino el arquitecto que diseña el laberinto. Este camino no te hará popular, pero te hará libre. Te hará poderoso. Te hará rico. Y al final, eso es lo único que importa. ¿Estás listo para dejar de jugar limpio y empezar a jugar para ganar? La elección es tuya. Primera ley: arma el silencio. La mayoría persigue riqueza hablando, rogando, demostrándose. Huelen a desesperación. Pero el silencio es presión. El silencio hace que los otros se rebelen. En negociaciones, en tratos, en oportunidades, quien calla domina. Los humanos odian el silencio. Corren a llenarlo y al hacerlo regalan concesiones, secretos, debilidades. Los ricos lo entienden. Por eso están calmos en salas donde todos se descomponen. No persiguen. Dejan que los demás sangren información y entonces atacan. El silencio te transforma de presa en depredador, pero el silencio, por sí solo, no te salva. Si tus reacciones son previsibles, aún pueden controlarte. Ahí entra el siguiente principio. La mayoría lleva sus emociones en la cara. Transmiten miedo, codicia, inseguridad como una señal de radio. Los depredadores la captan al instante. Así manipulan mercados, empleados e incluso amigos. Leen reacciones más rápido de lo que el promedio puede pensar. Si quieres dejar de ser pobre, debes volverte ilegible, como un fantasma. Nadie puede anticipar tu próximo movimiento. Cuando eliminas delatores emocionales, cuando dominas la quietud, dejas de ser un peón en el tablero de otro. Te conviertes en quien mueve las piezas. Piénsalo. Un hombre que no puede leerse, no puede predecirse. Un hombre que no puede predecirse, no puede controlarse. Ese hombre es peligroso. Ese hombre no cae en la publicidad, en la presión social, ni en las modas. Ese hombre ahorra cuando otros gastan, golpea cuando otros dudan, y se retira cuando otros se lanzan. Así se construyen los imperios, no siguiéndole el paso al rebaño, sino elevándose por encima de él, observando, esperando, atacando con precisión. Cada vez que sigues un impulso, cada vez que reaccionas con miedo o codicia, sangras poder. Y cada gota de poder que pierdes hace más fuerte a alguien más rico que tú. Porque el dinero siempre se mueve. Si sale de tu mano, alimenta el arsenal de otro. Siguiente ley: la paciencia del depredador. El promedio es impulsivo. Persigue tendencias, apuesta a la moda, se lanza al dinero rápido. En su impaciencia, se vuelve presa de quien espera. Los ricos esperan. Se mueven lento y estratégicamente, como un león en la hierba alta. No desperdicia energía, aguarda el momento perfecto. Cuando el rebaño tiembla de miedo, entonces ataca. Por eso compran cuando otros entran en pánico. Por eso sostienen cuando otros venden. Por eso se expanden cuando otros retroceden. Su paciencia es un arma. Si la aprendes, dejarás de tirar dinero en impulsos y empezarás a capturar oportunidades que los demás no ven. Pero la paciencia requiere disciplina. Y la disciplina es, precisamente, lo que mantiene pobre a la mayoría. Quieren comodidad, facilidad, el golpe de dopamina de gastar, en lugar de la satisfacción fría del control. Por eso los pocos que dominan silencio, paciencia e ilegibilidad ascienden, mientras el resto sigue encadenado a sus nóminas. Y aquí va la verdad más oscura. La mayoría nunca escapará.
Son demasiado emocionales, demasiado reactivos, demasiado ciegos para este juego. Vivirán como presa hasta morir, pero tú no tienes que hacerlo. Si tomas estas leyes en serio, si te desprendes de ilusiones, armas el silencio, te vuelves ilegible y dominas la paciencia del depredador, dejas de ser ordinario, dejas de estar quebrado y empiezas a volverte intocable. Y cuanto más profundizamos, más claro ves que la riqueza no se gana, se toma. Ya viste las primeras grietas en la ilusión. El silencio dobla a la gente. La ilegibilidad te blinda. La paciencia te convierte de apostador desesperado en depredador. Pero si te quedas ahí, estás a medio formar. Porque el dinero no va solo de protegerte, va de convertir a otros en tu recurso. Aquí empieza el juego real. La mayoría cree que la riqueza se crea con esfuerzo. Los ricos trabajan más duro o más inteligente. Eso es la superficie. La riqueza real se construye con posicionamiento, colocándote de tal modo que el esfuerzo de otros fluya hacia ti, sin que ellos siquiera lo noten. Piensa en tu empleo. Trabajas, te desgastas, produces, y tu salario es una fracción del valor que generas. El resto fluye hacia arriba, silenciosamente, a las manos de tu empleador. ¿Por qué? Porque están por encima de ti. No necesitan trabajar más duro, necesitan que tú trabajes. Esta es la ley del apalancamiento. Maquiavelo observó que el pueblo es por naturaleza mudable, fácil de persuadir, difícil de mantener persuadido. En dinero, significa que el esfuerzo, la lealtad y la obediencia de la gente son inestables. Pero cuando controlas el sistema, cuando creas la posición por la que su trabajo debe pasar, su inestabilidad ya no importa. Tú sigues creciendo rico mientras ellos siguen atrapados. Por eso un dueño de inmuebles se enriquece mientras cientos pagan renta hasta morir. Por eso un inversor crece mientras miles apuestan y pierden. Por eso una corporación extrae miles de millones de clientes, que siguen comprando aunque se quejen. Y aquí viene lo frío. La mayoría ni piensa en apalancamiento, piensa en ganar. Vende su tiempo, vende su trabajo, y al hacerlo vende su vida. Por eso sigue pobre, porque comercia con la única moneda que no se multiplica: horas. Los pocos que dominan el apalancamiento dejan de intercambiar horas, y comienzan a intercambiar sistemas. Crean posiciones donde tiempo, dinero y energía fluyen hacia ellos. Dejan de ser trabajadores, se vuelven cazadores que ponen trampas. Aún así, el apalancamiento puede colapsar si te falta control. El rebaño es voluble, cambia de idea, de tendencia, de lealtad. Si no los anclas, pierdes la sujeción. Por eso debes aprender la ley de la narrativa. La riqueza no fluye al mejor producto ni al más trabajador. Fluye a la mejor historia. Los humanos son irracionales, siguen creencias más que lógica. Quien moldea la narrativa controla la dirección del dinero. Por eso las religiones levantan imperios. Por eso las marcas se vuelven cultos. Por eso los políticos recaudan millones con palabras. He aquí el secreto. La narrativa no tiene que ser verdad, tiene que ser creíble. Una vez que aceptan tu historia, te entregan su dinero, su lealtad, su trabajo, a veces hasta su vida. El promedio resiste esta idea, cree que la verdad y la justicia rigen el mundo. Mira alrededor. La mentira repetida se vuelve realidad. La apariencia cuidadosamente construida se vuelve verdad. Quien rechaza la narrativa como manipulación, se queda pobre, porque no entiende que el dinero sigue la creencia, no la realidad. Silencio, ilegibilidad, paciencia, apalancamiento, narrativa. ¿Ves el patrón? Cada principio dobla una debilidad humana a tu favor. Cada paso te separa del rebaño y te acerca a la hermandad de depredadores. Pero debes enfrentar algo más oscuro. La riqueza exige sacrificio, no de sangre, sino de comodidad. El camino del depredador es solitario. No puedes entregarte a cada impulso, distracción o antojo. Eso es lo que mantiene a los otros débiles, su necesidad de comodidad constante. Dicen que los ricos son blandos, que viven en la indulgencia, pero eso es solo la superficie. Debajo hay una disciplina de acero. Se controlan a sí mismos antes de controlar a los demás. Maquiavelo ya lo advirtió. Un príncipe, para conservar su poder, a veces debe actuar contra la misericordia
contra la fe, incluso contra la humanidad. Si de verdad quieres salir de la pobreza, debes aprender esa misma lección. Sacrificar la cómoda ilusión de la moralidad por la dura realidad del control. Por eso muchos siguen pobres. Se aferran a la comodidad, a una idea infantil de justicia, a las apariencias. Los ricos no. Ellos abrazan la incomodidad cuando les sirve. Flexionan la moral cuando les beneficia. Crean apariencias cuando los protege. Esa flexibilidad es la razón por la que suben mientras otros se hunden. Pero toda ley tiene su sombra. El silencio puede convertirse en aislamiento. La estrategia de ser indescifrable puede llevar a la paranoia. La paciencia, si no se mide, se transforma en inacción. El apalancamiento, sin una disciplina férrea, lleva al colapso. Y la narrativa, si se descubre, se convierte en un boomerang. Los ricos parecen serenos porque aprendieron a caminar sobre el filo de esa navaja. Son implacables, pero siempre bajo control, siempre un paso por delante del desastre. Mientras tú piensas que la riqueza es solo trabajar más, ellos se mueven sin ser vistos. Tiran de hilos que no puedes ver, tienden trampas que ni siquiera percibes. Y para cuando reaccionas, ya es demasiado tarde. Pero no para ti. No si continúas en este camino. Ya estás arrancándote las ilusiones. Ya te estás volviendo más duro, más frío, más estratégico. Cuando abraces por completo la mente del depredador, lo comprenderás. El dinero no fluye hacia quienes lo merecen, sino hacia quienes lo toman. Y la toma nunca es ruidosa, nunca es obvia. Es silenciosa, calculada, casi fantasmagórica. Hacia ahí te diriges, a la evolución final. Ya lo sientes, ¿verdad? El cambio. El mundo ya no luce igual. Ves a la gente hablando, rogando, comprando, reaccionando, y solo notas debilidad. No se dan cuenta de que los drenan, los cosechan, los usan. Pero tú sí. Ya saliste del rebaño. Pero para cruzar del todo, debes ir más allá. El silencio, la paciencia, el apalancamiento, la narrativa, esas son solo las bases. La transformación real llega cuando las afilas como armas y las usas sin temblar. Porque la riqueza es guerra. No es un juego justo. No es una competencia moral. Es guerra. Y en la guerra, dudar es morir. Vamos más hondo. Hay una razón por la que los pobres se aferran a empleos mientras los ricos construyen imperios. No es solo apalancamiento, es la ley de la sustitución. El débil sustituye su esfuerzo por poder. Si trabajo más, ganaré más. Pero el trabajo duro, por sí solo, es la moneda de los tontos. Los ricos sustituyen de forma diferente. Ideas por labor, influencia por acción, percepción por realidad. Piénsalo, una persona cava una zanja todo el día y cobra un salario. Otra organiza a 10 personas para cavar 10 zanjas y multiplica su ganancia por 10 sin tocar una sola pala. ¿Quién fue más inteligente? ¿El que suda o el que sustituye? Maquiavelo advirtió a los gobernantes no confiar solo en sus propias armas, sino usarlas de otros siempre que sea posible. La riqueza sigue esa misma regla. Si siempre sustituyes tu tiempo por dinero, siempre serás pobre. Si sustituyes percepción por valor, ideas por labor, y la energía ajena por tu propia ganancia, el dinero fluirá sin fin hacia ti. La verdad incómoda es esta. Los ricos no trabajan más duro. Hacen que otros trabajen más duro para ellos. Pero la sustitución no es suficiente sin otra arma fundamental, la ley de la ilusión. La gente no compra lo que algo es, compra lo que cree que es. Por eso un diamante, que es solo una piedra, vale una fortuna. Por eso una marca convierte una tela común en un objeto de lujo. Por eso, un simple papel sin valor intrínseco sostiene el poder de naciones enteras. El dinero siempre sigue a la ilusión. Y quienes dominan la ilusión son quienes se enriquecen. No venden la realidad, venden la historia que la envuelve. Por eso hay gente vendiendo cursos para hacerse rico sin serlo. Y aún así ganan fortunas. Por eso industrias enteras prosperan creando deseo por cosas que nadie necesita realmente. La ilusión crea demanda, y la demanda crea riqueza. Si rechazas la ilusión por considerarla deshonesta, ya perdiste. El mundo no premia la honestidad, premia el dominio de la apariencia. Maquiavelo lo resumió perfectamente. Todos ven lo que pareces, pocos perciben lo que eres.
Las apariencias son poder. Las ilusiones son moneda. Quien las comanda, comanda la riqueza. Escucha ahora uno de los principios más peligrosos. La ley de la explotación. El término repele al promedio, imagina crueldad, injusticia, maldad. Pero explotación, en su forma pura, significa identificar valor no usado y extraerlo. Los ricos ven brechas, miedos, ineficiencias, y las explotan antes que nadie. No siempre significa explotar personas, también tiempos, pánicos, errores. Ejemplo. Cuando los mercados caen, el promedio entra en pánico y vende con pérdidas. El depredador explota el miedo y compra barato, multiplicando su riqueza. Atención, miles de millones desperdician horas desplazándose en el teléfono. El depredador explota esa atención, captura miradas con narrativas, vende productos y convierte distracción en ingreso. Explotar no es crueldad, es realismo. Si no explotas, te explotan. No estás pobre porque los otros son malos, sino porque te falta la frialdad para ver oportunidad en la debilidad ajena. Aún así, la explotación es peligrosa sin control. Entra la ley de la reserva, withholding. El débil cree que darlo todo genera confianza. Sobrecomparte, revela planes, expone emociones y entrega su ventaja. El rico reserva. No revela nada hasta que le conviene. Domina el arte de la divulgación parcial. Da lo justo para crear interés, deseo o dependencia, pero nunca lo suficiente como para volverse predecible. Negociación. El promedio suelta su precio, su límite, su necesidad. El depredador reserva, espera, escucha, calcula. Cuando habla, el otro ya está en su trampa. La reserva crea mística. La mística crea poder. El poder crea riqueza. Por eso los más ricos parecen callados, crípticos, distantes. No se esconden por debilidad, se ocultan porque la exposición es vulnerabilidad. Recapitulemos. El silencio dobla a la gente. La ilegibilidad te blinda. La paciencia convierte la desesperación en timing. El apalancamiento vuelve a otros tu recurso. La narrativa moldea creencia. La sustitución te libera de vender tu vida. La ilusión multiplica valor de la nada. La explotación convierte residuos en riqueza. La reserva protege tu posición. No son consejos, son armas. Armas frías, precisas, templadas por siglos de poder. Cuando las empuñas, dejas de ser víctima del juego del dinero. Te conviertes en el juego. Falta el giro final, identidad. La mayoría vive y muere como presa. Emocional, predecible, encadenada a horas, salarios y la ilusión de justicia. Cuando caminas este sendero, dejas de ser como ellos. Te vuelves observador, estratega, fantasma en el mercado. Imagínalo. Mientras otros tropiezan a ciegas, tú caminas con rayos X. Ves sus delatores, impulsos y debilidades. En lugar de unirte al caos, observas, esperas. Te mueves solo cuando el resultado ya está decidido. Eso significa ser ilegible, intocable, imparable. Ya no persigues riqueza. Te posicionas para que la riqueza te persiga a ti. Y cuando pruebas ese poder, ya no hay vuelta atrás. Dejas de ser uno más. Cruzas a algo superior. Intocable. Queda una pregunta. ¿Cómo lo aplicas cada día? ¿Cómo vives esta filosofía? ¿No solo la entiendes? Entramos en operativa. Estrategias reales que convierten estas leyes en tu armadura, tus armas, tu imperio. Has absorbido los principios: silencio, ilegibilidad, paciencia, apalancamiento, narrativa, sustitución, ilusión, explotación y reserva. Ya no son palabras, son armas. Pero un arma sin uso es decoración. Para volverte intocable, debes llevar estas leyes a tus días como una daga oculta. La riqueza no se levanta solo en grandes momentos, sino en microdecisiones diarias donde la mayoría falla. Ahí te separas, ahí te vuelves distinto. Hablemos de conversaciones. La mayoría usa palabras para rellenar, para probarse, para sentirse vista. Tú ya sabes, las palabras son moneda, y la moneda se invierte, no se desperdicia. Siéntate frente a alguien y practica el silencio. Deja que hable, que revele. Tú no reaccionas, estudias. Cada vacilación, contradicción y fuga emocional es dato.
Verás cómo te ruegan por llenar el silencio que creas. Te entregan información, influencia, incluso lealtad, solo por sentirse cómodos. El silencio no es ausencia, es presión. Ahora, las negociaciones. Los amateurs empujan su postura, hablan, discuten, quieren ganar. La negociación es guerra disfrazada de conversación, y en la guerra, el soldado calmo derrota al frenético. Tu ilegibilidad es tu armadura. No muestras emoción, miedo ni prisa. Esperas a que el otro se exponga. Luego, cuando toca, explotas. Sustituyes tu silencio por su pánico, reservas hasta que el trato se incline a tu favor. Cuando notan que dieron demasiado, ya es tarde. Pasemos a las relaciones. El dinero también es social. La influencia es una divisa que se intercambia, multiplica y arma. La mayoría destruye su influencia por estar demasiado disponible, demasiado emocional, demasiado predecible. Tú no. Aplicarás la reserva. No das acceso pleno a cualquiera. Te mantienes un poco distante y misterioso. Ofreces destellos, nunca el todo. Como los humanos desean lo que no pueden captar por completo, la reserva crea valor. Te buscan, invierten en ti, te respetan. No es manipulación, es diseño. Estás construyendo gravedad alrededor de ti para que toda forma de riqueza orbite hacia tu centro. En los negocios, aquí brillan las leyes maquiavélicas. La mayoría fracasa porque intenta vender realidad, características, lógica, trabajo duro. Los depredadores venden ilusión, venden narrativa, crean apariencia, crean deseo donde no lo había. Piensa en los grandes imperios. Apple, Tesla, el lujo. ¿Valen objetivamente lo que cuestan? Rara vez. Pero la historia que cuentan hace que la gente haga fila, suplique y pague de más. Ley de la ilusión multiplicada por la ley de la narrativa. Si quieres construir riqueza, deja de vender solo lo que algo es. Vende lo que significa. No vendas comida, vende identidad. No vendas ropa, vende estatus. No vendas cursos, vende la ilusión de transformación. La gente no compra el objeto, compra la historia que se cuenta a sí misma cuando lo posee. ¿Y el conflicto? El débil gasta energía en cada pelea, discute, se defiende, demuestra puntos y sangra poder. El depredador no pelea todo, espera, elige y golpea solo cuando la victoria es segura. Es la ley de la paciencia del depredador. Cuando llega el conflicto, no te precipitas. Observas, calculas. Dejas que el enemigo se exponga, se canse, revele su estrategia. Cuando está más débil, actúas rápido, decisivo, sin titubeos. Así expanden los ricos en recesiones. Compran cuando otros temen y conquistan cuando otros huyen. No malgastan pólvora en escaramuzas. Eligen guerras que alimentan imperios, y así, poco a poco, evolucionas sin ruido. Mientras otros persiguen comodidad, tú eliges disciplina. Mientras otros se exhiben, tú te vuelves ilegible. Mientras otros se alteran, tú esperas. Mientras otros trabajan sin parar, tú creas apalancamiento. Mientras otros dicen la verdad y nadie los escucha, tú fabricas ilusiones y te pagan por ellas. Ya no eres uno de ellos. Has cruzado a algo superior, ilegible, intocable, imparable. Un fantasma en el mundo del dinero. No gritas tu riqueza. No mendigas reconocimiento. Te mueves en silencio. Construyes en silencio. Acumulas poder hasta que, un día, el rebaño levanta la vista y entiende que ya no estás entre ellos. Has trascendido. Maquiavelo llamaría a esto el camino del príncipe. Gobernar no por bondad o justicia, sino por control, diseño e inevitabilidad. Los estoicos lo llamarían desapego. Libertad de la tiranía del impulso. Yo lo llamo la mente del depredador. La mente que dobla la riqueza, el poder y a la gente a su voluntad. La mayoría nunca lo verá. Seguirán ciegos, emocionales, presa. Tú ya fuiste iniciado. Has dado un paso más profundo en la hermandad oculta. Ahora elige. Puedes dejar que este video te pase por encima y volver a tus patrones de siempre. Predecible, emocional, pobre. O puedes tomar esto como tu iniciación. Puedes dejar de reaccionar y empezar a calcular. Puedes dejar de trabajar para el dinero y empezar a doblar el dinero para que trabaje para ti. Si estás listo para avanzar, para afilar tu mente,
dominar el poder y volverte intocable, aquí tienes tu comando. Suscríbete, no como favor, no como gesto, como continuación de tu transformación, porque cuanto más profundo vayas, más oscuro será. Y una vez que cruzas esa línea, no hay regreso. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de ser presa y empezar a convertirte en depredador?